Mis padres gastaron 250.000 euros en la boda de mi hermana, pero se negaron a salvar la vida de mi hijo por 95.000 euros. Dicen que el amor no se mide en dinero, pero lo aprendí el día en que mis padres colocaron flores, música y una celebración lujosa por encima del latido débil de mi pequeño. No los odié. No entonces. Pero algo en mí murió, porque años después, cuando ellos me suplicaron, yo les respondí con las mismas palabras que ellos usaron para destruirme. Crecí en un barrio tranquilo de las afueras de Valencia, en una urbanización donde los setos estaban tan perfectamente recortados que parecía que alguien los medía con regla cada mañana. Las casas eran ordenadas, luminosas, casi orgullosas, y aún así siempre tuve la sensación de que sus muros guardaban más silencios que risas. En la mía, ese silencio era casi una religión. Mis padres eran maestros de las apariencias. Mi madre vivía con una elegancia estudiada, como si el mundo fuera un salón al que había que entrar con la cabeza alta y la sonrisa impecable. Mi padre, por su parte, era un hombre de rutinas tan estrictas que a veces parecía más un reloj que una persona. No eran crueles de una forma evidente. Su crueldad venía disfrazada de expectativas, de comparaciones silenciosas, de gestos calculados que decían más que cualquier grito. Mi hermana mayor, Inés, era su joya. La hija perfecta. La que tenía el cabello que caía como en los anuncios, la postura recta, la voz dulce y siempre lista para encantar a cualquiera. Mis padres hablaban de ella como otros hablan de una hija estrella, llenos de orgullo, llenos de futuro. La trataban como una inversión que tenía que producir belleza, éxito y reconocimiento. Yo, en cambio, era la hija que aprendió a desaparecer sin hacer ruido. Recuerdo cenas en las que Inés contaba sus logros, sus planes, sus sueños, mientras yo recogía platos y ayudaba a mi madre para no molestar. No era envidia lo que sentía. Era más bien una especie de rendición silenciosa. Sabía que, en esa familia, había puesto reservado para brillar y otro para sostener. Y el mío era el segundo. Cuando cumplí 18, me fui de casa lo más rápido que pude. No con rabia, sino con hambre de respirar algo real. Encontré trabajo, viví en pisos pequeños y amueblados con cosas de segunda mano, donde las tazas no combinaban entre sí y el suelo crujía. Pero incluso en esos sitios imperfectos, el aire pesaba menos que en la casa donde crecí. Años después conocí a Daniel, un hombre que no sabía ver sombras donde no las había. Su forma de amar era sencilla, sin condiciones. Con él descubrí un tipo de paz que jamás había imaginado, una vida sin concursos invisibles ni expectativas imposibles. Nos casamos en una ceremonia pequeña, rodeados de amigos y luz natural, sin lujos, sin excesos, con más amor que decoración. Cuando nació nuestro hijo, Mateo, entendí por primera vez lo que significaba pertenecer de verdad. Él vino al mundo con los ojos enormes, curiosos, como si quisiera memorizarlo todo para amarlo mejor. Era un niño tranquilo, con una sensibilidad que se podía sentir incluso cuando apenas sabía hablar. A todos les sorprendía cómo se acercaba a las cosas, despacio, con atención, casi con respeto. Mateo era ternura convertida en persona. Pero la vida tiene formas de romperte que no avisan. Recuerdo el día con una claridad que me duele. Era una tarde de otoño, el sol se colaba por la ventana y pintaba la pared con un tono cálido, casi dorado. Mateo jugaba en la alfombra, persiguiendo motas de polvo que parecían estrellas en movimiento. Rhea. Y en un segundo, en menos de un latido, su cuerpo se dobló y cayó como si alguien hubiera apagado la luz dentro de él. ¿Qué ocurre realmente cuando un niño se desploma? No te da tiempo a pensar. No a llorar. Solo a reaccionar. Lo levanté con las manos temblorosas y sentí el frío, la falta de fuerza, el silencio que no debería existir en un niño de 3 años. Su respiración era superficial, irregular. Mi corazón, en cambio, golpeaba como si intentara romperme el pecho para escapar del miedo. La ambulancia llegó rápido, pero el trayecto hasta el hospital fue una eternidad. Recuerdo el sonido de las sirenas mezclado con el murmullo del paramédico que intentaba tranquilizarme. Recuerdo mirar el rostro de Mateo y prometerle que no lo dejaría ir. Ni ese día. Ni nunca. En el Hospital de la Fe, las paredes blancas y las luces frías me hicieron sentir como si viviera una pesadilla que no era mía. Los médicos corrieron con Mateo, y yo me quedé allí, con Daniel a mi lado y la sensación de que el suelo bajo mis pies se había convertido en arena. La cardióloga nos llamó a una sala pequeña, con sillas duras y olor a desinfectante. Su voz era amable, pero firme. Mateo tenía una malformación cardíaca, una que había estado escondida todo ese tiempo, esperando. Era algo raro,
algo que no habíamos podido prever. Y aunque había una operación, la doctora fue clara, debía hacerse pronto. Muy pronto. Las probabilidades eran buenas, pero el margen de error era real. Y entonces dijo algo que me cortó la respiración. El procedimiento costaba más de lo que nuestra seguridad social cubría. Mucho más. Entre especialistas, equipamiento adicional y un cirujano que ya había tratado casos como el de Mateo, la cifra final era brutal. 95.000 euros. 95.000 euros para comprar tiempo, vida. Futuro. Daniel y yo juntamos todo lo que teníamos. Ahorros, préstamos, el coche vendido en una tarde. Era como intentar llenar un estanque con un vaso de agua. No llegábamos. No había forma. Y entonces supe que tenía que hacer algo que juré no volver a hacer: llamar a mis padres. El número seguía guardado en mi móvil, como un fantasma. Marqué. Cada tono fue como una sentencia. Mi madre contestó con su voz templada, esa que siempre usaba para sonar educada incluso cuando no sentía nada. Le expliqué hello de Mateo. Todo. Desde su colapso hasta el presupuesto que necesitábamos. Ella guardó silencio. No el silencio que nace de la emoción. El silencio que nace del cálculo. Finalmente dijo: tenemos que pensarlo, hija. Mi padre, al teléfono después, pidió informes, porcentajes, pronósticos, pruebas. Todo dicho con la frialdad de quien evalúa un gasto, no un nieto. Colgué sabiendo que no podía esperar nada. Pero aún así esperé. Esa noche, mientras Mateo seguía conectado a monitores y yo veía su pecho subir y bajar bajo la luz tenue del hospital, me llegó un mensaje. No de mis padres. No de Inés. Un mensaje de alguien a quien no veía desde hacía años, mi tío Álvaro. Él siempre había sido la oveja negra. El que dijo las verdades incómodas. El que mis padres expulsaron de la familia porque no se arrodillaba ante su forma de ser. Me dijo que se había enterado, que había escuchado suficiente. Y que venía. Y en ese instante, mientras el monitor de Mateo marcaba un ritmo frágil pero vivo, entendí que la familia de verdad no siempre nace del mismo apellido. Que a veces es la que te rescata cuando todos los demás te sueltan la mano. El principio del fin, pensé. Sin saber aún que ese fin también sería un principio. El pasillo del hospital se volvió mi segundo hogar, una especie de tierra de nadie donde el tiempo perdía estructura. Allí no existían horas, solo momentos que se rompían o que se sostenían a fuerza de esperanza. Carritos de medicación pasaban, enfermeras caminaban con pasos suaves y calculados, y cada tanto un llanto lejano recordaba que en ese edificio convivían nacimientos y despedidas, vida y pérdida a la misma distancia. Álvaro llegó casi 3 horas después de su mensaje. Lo vi avanzar por el pasillo con su caminar particular, un paso firme, otro ligeramente arrastrado, como si la vida le hubiera puesto piedras en el camino que él decidió cargar sin quitar. Llevaba una chaqueta de cuero desgastada, unas botas viejas y un rostro en el que se podía leer más verdad que en cualquier discurso que mis padres habían pronunciado en años. Cuando me vio, se detuvo un instante, como si necesitara procesar lo que estaba viendo. Mi rostro demacrado. Las ojeras. Mis manos temblando alrededor de un vaso de café frío. Luego abrió los brazos, sin palabras. Me acerqué a él como si toda mi resistencia se hubiera derrumbado. Lo siento, murmuró en mi cabello. Me enteré tarde. Pero ya estoy aquí. Nunca había necesitado esas palabras tanto como ese día. Nos sentamos en una sala de espera casi vacía. Las luces eran blancas, casi agresivas. Sobre una mesa había revistas viejas y un jarrón de plástico. Nada en ese cuarto estaba vivo salvo la angustia. ¿Cuánto necesitan?, preguntó sin rodeos. 95.000, respondí con la voz rota. Tenemos parte. Pero, estamos lejos. Álvaro apoyó los codos en las rodillas y respiró profundamente. Vi en su cara el peso de la cifra, pero también vi determinación. La clase de determinación que nace no del dinero, sino del amor. Yo tengo algo guardado, dijo. No es una fortuna, pero lo suficiente para empezar. Lo miré, incrédula. Álvaro, no puedo pedirte. No me estás pidiendo nada. Te lo estoy ofreciendo. Su tono no daba espacio a discusión. Pero aún así lo intenté. Es demasiado. Son tus ahorros, tu vida. ¿Y qué crees que es él para mí?, preguntó con los ojos brillantes. ¿Un sobrino cualquiera? Es Mateo. El niño que me abrazaba sin miedo cuando todos los demás me trataban como el raro de la familia. Sentí que el pecho se me apretaba. En mi mente se formó una imagen de Mateo, con su manita aferrada a la de Álvaro años atrás, cuando lo llevó a ver su primera tormenta desde la ventana de un coche viejo.
Recordé cómo Mateo reía cada vez que Álvaro fingía que el trueno era un gigante jugando al escondite. Ese recuerdo me golpeó con más fuerza que cualquier cosa. Pero no es suficiente, susurré. Aunque vendas tu moto, tus herramientas, no llegaremos. Álvaro asintió con una calma extraña, como si lo hubiera previsto. Entonces haremos otra cosa. Vamos a pedir ayuda. ¿A quién? Pregunté con desesperación. Mis padres no van a hacerlo. Inés está ocupada con su vestido, su fotógrafo y su boda de película. Me dolió decirlo, pero era cierto. Ellos estaban en otro mundo. Uno donde la urgencia era elegir centros de mesa, no salvar vidas. Álvaro se metió la mano en el bolsillo y sacó un móvil antiguo, con la pantalla algo rayada. No a ellos, dijo. A la gente. No entendí. Él tampoco parecía tener todas las respuestas. Pero entonces lo vi escribir un mensaje, los dedos golpeando las teclas con fuerza. Enviaba notas de voz, mensajes escritos, incluso fotos. No sabía a quiénes. No sabía qué decía. Pero sí sabía que Álvaro no vivía atrapado en un círculo cerrado como mis padres. Él tenía amigos. Connections. Personas reales. Aún así dudé. ¿Crees que alguien querrá ayudar? Álvaro me miró. Serio, el mundo no es como tus padres, niña. Hay gente buena. Más de la que imaginas. Daniel llegó poco después, con la mirada cansada y los hombros tensos. Al ver a Álvaro, se detuvo, sorprendido. No se veían desde hacía casi 6 años. Gracias por venir, dijo Daniel con voz apagada. No me lo agradecerás. Esto no es por ti. Es por él. Álvaro señaló con la cabeza hacia la UCI pediátrica. Esa misma noche, una enfermera nos permitió entrar un minuto a la habitación. Mateo estaba conectado a una máquina que emitía un pitido suave, constante. Su rostro, aunque pálido, seguía siendo el de mi pequeño, dulce, redondo, lleno de inocencia. El silencio alrededor de él era casi sagrado. Lloré sin sonido, con lágrimas que me resbalaban por el rostro sin que yo pudiera detenerlas. Daniel me abrazó. Álvaro se quedó al pie de la cama, con los puños apretados como si quisiera pelear contra algo invisible. Te prometo que vas a salir de esta, murmuró. Tú y yo tenemos que ver más tormentas juntos. Cuando salimos, mi móvil vibró. Un mensaje de mi madre. Lo hemos hablado. No podremos ayudar. La boda ya está comprometida económicamente. Lo sentimos. Otro mensaje, segundos después, de mi padre. Entendemos lo de Mateo, pero 95.000 euros es demasiado. La seguridad social tiene que cubrir algo. Me temblaron las manos. Álvaro lo vio. Me quitó el móvil sin pedirme permiso. Leí en su rostro lo que pensaba. Astérisque son exactement como recordaba. O peor, asterisco. Pero no dijo nada. Pasaron 3 días. 3 días en los que apenas dormí. En los que me alimenté de café y miedo. En los que mi cuerpo se movía como si dependiera de él alguna fuerza desconocida que me empujaba a no caer. Cada mañana visitábamos a Mateo. Cada tarde hablábamos con médicos. Cada noche hacíamos números que no alcanzaban. Hasta que el 4.º día, Álvaro llegó con una libreta en la mano. Me la puso sobre la mesa de la sala de espera. Abríla. Dentro había nombres. Muchos nombres. Y cifras. ¿Qué es esto? Pregunté con la voz quebrada. La gente que quiere ayudar, dijo. Mis compañeros de trabajo, vecinos. Un mecánico que no te conoce pero conoce a alguien que me conoce. Una pareja mayor del bar donde desayuno. Mi ex jefe. La señora que vive al lado de la ferretería. Pasé las páginas una a una. 10 euros. 50 euros. 30. 200. 20. 100. Es una locura, susurré. Álvaro, esto es... No es caridad, dijo él. Es humanidad. Las lágrimas me saltaron como si una represa dentro de mí se hubiera roto. Porque mientras mis padres, con 2 sueldos altos y una boda de lujo, decidieron decir no, gente que ni siquiera sabía pronunciar el nombre de Mateo había dicho sí sin dudar. Álvaro suspiró, se pasó una mano por la barba y dijo lo que cambiaría todo. Pero falta una parte. Bastante. Lo sé. Y no te voy a mentir. Me miró directo a los ojos. Yo tengo ahorros. Bastantes. No tanto como para vivir tranquilo, pero más de lo que crees. Movió la libreta hacia mí. Firme. Voy a poner el resto. No. Mi voz salió ronca, herida. No puedo permitirte eso. Si puedes, dijo, porque yo ya lo decidí. Daniel intervino. Álvaro, es demasiado. Álvaro golpeó la mesa con la mano abierta. No fuerte, pero suficiente para cortar el aire. ¿Quién más lo va a hacer?, preguntó,
la voz temblando. ¿Tus padres, Inés? La gente que prefiere invertir en decoraciones que en el corazón de un niño, señaló la Uzi. Ese crío es mi familia. Y tú también. No voy a perderlo. Nadie dijo nada durante varios segundos. Y en ese silencio, supe que no había más batalla que pelear. Álvaro ya había decidido. Clavó la mirada en mí. Pero escúchame bien, dijo. No quiero que me lo devuelvas. Ningún euro. Nunca. Mi único pago será verlo correr otra vez. Esa frase me destruyó, en el mejor sentido. Al día siguiente, la operación quedó programada. Recuerdo haber sentido una mezcla de terror y esperanza, como si ambas emociones fueran dos manos opuestas tirando de mí al mismo tiempo. Los médicos nos explicaron el procedimiento con precisión, riesgos, tiempos, cuidados. Yo asentía sin realmente oír. Mi mente solo repetía, asterisco que viva, por favor, que viva asterisco. La mañana de la cirugía, el hospital tenía ese olor particular entre frío y farmacia. Llevamos a Mateo en su camilla. Aunque estaba dormido por la medicación previa, su mano pequeña reposaba sobre la sábana, suave y vulnerable. Besé su frente. Le prometí que estaría allí cuando despertara, que no lo dejaría solo. Y cuando la puerta del quirófano se cerró detrás de él, sentí que parte de mi alma había entrado con él. Las horas siguientes fueron las más largas de mi vida. No lloré. No hablé. Solo respiré, porque el cuerpo necesita hacerlo para seguir vivo. Daniel caminaba de un lado a otro. Álvaro estaba sentado con las manos entrelazadas, mirando al suelo como si fuera una pantalla que pudiera darle respuestas. Cada tanto se levantaba, daba 2 pasos y volvía a sentarse. Cuando la cirujana por fin salió, con la mascarilla aún puesta y el cansancio visible en la mirada, sentí que mis rodillas fallaban. Ha salido bien, dijo. Su corazón está estable. Lo logramos. Lo logramos. Asterisco lo logramos. Esa frase rompió algo dentro de mí que había estado endurecido demasiado tiempo. Midi rum, literalmente. Sentí el suelo, sentí las manos de ambos levantándome, sentí la vida regresando poco a poco. El resto del día fue un borrón. Pero un borrón lleno de alivio. Mateo Viveria. Y el precio, aunque alto, había sido pagado con amor. No con riqueza. No con apariencias. Con amor real. Esa noche, mientras lo veía dormir en la UCI, con su pecho moviéndose en un ritmo más fuerte que antes, entendí que ese cuarto era un santuario. Que allí había vuelto a nacer algo más que mi hijo. Había renacido yo. Los primeros días después de la operación fueron un terreno frágil, una mezcla de esperanza cautelosa y miedo silencioso. El personal de la UCI pediátrica entraba y salía con movimientos precisos, como si cada paso estuviera coreografiado para sostener vidas diminutas. Las máquinas emitían un ritmo constante que, poco a poco, se volvió casi tranquilizador. No porque sonaran bien, sino porque significaban que Mateo seguía aquí. Yo no dormía más de 30 minutos seguidos. Mis ojos ardían, mis músculos temblaban a veces sin que pudiera controlarlo, y aún así sentía que mi cuerpo tenía reservas infinitas solo porque él me necesitaba. Daniel pasaba las noches conmigo, turnándose en la silla incómoda de la habitación. Álvaro venía cada mañana con café y un «¿Cómo va hoy?», que decía mucho más de lo que esas palabras contenían. El tercer día tras la operación, cuando ya habían retirado algunos cables y monitores, la enfermera nos avisó que Mateo podría despertarse pronto. Sentí que el corazón se me aceleraba en un impulso instintivo. Me acerqué a la cama, tomé su mano tibia y esperé. Sus párpados se movieron primero como un pequeño temblor. Luego se abrieron, lentos, pegados por la sequedad. Sus ojos recorrieron la habitación, confusos, y luego se posaron en mí. «Mamá», murmuró, apenas un susurro. Mi garganta se cerró. Me incliné y besé su frente. «Aquí estoy, cariño, estoy aquí». Daniel lloró en silencio a mi lado, una mano cubriéndose la boca como si no quisiera interrumpir el instante. Álvaro, desde el rincón, tragó con dificultad, y aunque intentó disimular, vi cómo se limpiaba una lágrima rápida con el dorso de la mano. Mateo volvió a quedarse dormido segundos después, agotado. Pero ese momentito, ese milagro mínimo, nos dio un aire que no habíamos respirado en días. Salimos del cuarto para dejarlo descansar. El médico nos explicó las siguientes etapas: la medicación, los cuidados, el riesgo de infección. Yo asentía, tomando notas, entendiendo apenas la mitad y aún así absorbiéndolo todo, porque cuando un hijo está en manos de la vida, cada detalle importa. Cuando terminé de hablar con el médico, revisé mi móvil. 3 llamadas perdidas de mi madre. 2 mensajes. 1 de voz.
Yo no quería escucharlos, pero mi dedo se deslizó por inercia. La grabación se reprodujo con el sonido amplificado por la tensión que tenía en el pecho. Hija, no te enfades. Lo hablamos mucho, y de verdad no podemos ayudar con esa cantidad. No es que no nos importe Mateo. Es que, es imposible. La boda ya está organizada. No puedo cancelar cosas, perderíamos muchísimo dinero. Mi quid inmóvil. Muchísimo dinero, más que la vida de un niño. Seguí caminando por el pasillo, marcando pasos que se hundían en el suelo. El segundo mensaje iba peor. Además, Álvaro no debería meterse en esto. ¿Sabes cómo es? Siempre haciendo las cosas más complicadas. No es responsable. No confiamos en él. No deberías aceptar nada de él. Mi detuve. No confiaban en él, en el hombre que había vendido todo lo que tenía por mi hijo. Mientras ellos se preocupaban por centros de mesa y un violinista para la ceremonia, estuve a punto de borrar el mensaje sin contestar. Pero una parte de mí, una que había sido muy silenciosa durante demasiado tiempo, sintió que algo dentro se movía. No era rabia, era claridad. Ese día, por primera vez, salí del hospital para tomar aire sin sentir que abandonaba a Mateo. Caminé fuera, respiré profundamente y dejé que el sol me tocara la piel como si quisiera recordarme que seguía viva. Y fue allí, mientras el río Turia pasaba tranquilo al otro lado de la avenida y la ciudad se movía con indiferencia, cuando mi móvil volvió a sonar. Esta vez era Inés. No respondí. Ella insistió, llamó otra vez. Y otra. Contesté porque ya no podía evitar la conversación que se acercaba. Inés. Menos mal que atiendes. Mamá está destrozada. Papá también. Dicen que estás armando un drama enorme. Que Álvaro os está manipulando. Y que los estás tratando como si fueran monstruos. Respire hondo. ¿Sabes lo que está pasando? Le pregunté. Sí, claro. Mamá me contó. Dijo que la operación es delicada y que habéis pedido ayuda, pero 95.000 euros. Pequeña, eso es muchísimo. No podéis responsabilizarlos de algo así. Me mordí el labio con tanta fuerza que sentí el sabor metálico de la sangre. Inés, Mateo estaba muriendo, pero, ya está mejor, ¿no? Mamá dijo que está estable, gracias a Álvaro, no a ellos. Inés suspiró, como si yo fuera una niña que exageraba. Escucha, no puedes esperar que nuestros padres lo paguen todo, no es justo. Justo. Mi voz salió baja, temblorosa, peligrosa. Tuve que detenerme para no gritar en plena calle. Inés, nuestros padres se gastaron 250.000 euros en tu boda. 250.000. ¿Quieres que te enseñe las facturas? Porque mamá me enseñó algunas. El vestido, la banda musical, la finca, la decoración. ¿Y me dices que la vida de mi hijo es demasiado? Eso no tiene nada que ver, no compares. Tiene todo que ver, exploté. Porque Mateo es su nieto. Y tú sabes que podían. Pero eligieron no hacerlo. Hubo silencio al otro lado. Un silencio largo, cargado, incómodo, lleno de grietas. Finalmente, Inés habló, con la voz más baja. Mamá dice que la boda ya estaba pagada. Que no se podía retroceder. Siempre se puede retroceder cuando se trata de un niño, respondí. Siempre. Está siendo dura, murmuró ella. Papá está intentando manejarlo todo. Además, no teníais por qué recurrir a Álvaro. ¿Sabes cómo es? Él siempre ha sido un problema. Algo en mí ardió como nunca antes. Álvaro es el único que se comportó como familia, dije. El único. ¿Y sabes qué es realmente un problema, Inés? Tener unos padres que eligen flores y banquetes en lugar de un corazón que late. No esperé respuesta. Colg. Me quedé de pie allí, mirando a la gente pasar, sintiéndome ligera y pesada a la vez. Ligera por haber dicho la verdad, pesada por saber que esa verdad iba a romper lo que quedaba de mis lazos con ellos. Volví al hospital con pasos firmes. Cuando entré, Álvaro estaba sentado fuera de la habitación de Mateo. Parecía cansado, pero cuando me vio, su rostro cambió. No con preocupación, sino con esa comprensión silenciosa que solo tienen quienes cargan heridas parecidas. ¿Todo bien?, preguntó. No, respondí. Pero ahora lo entiendo todo. Me senté junto a él. Durante unos minutos no dijimos nada. Solo escuchamos los sonidos del hospital, que ya eran familiares, el carro de medicación, el pitido de los ascensores, el eco de voces apagadas. Finalmente, hablé. ¿Sabes lo que me dijo Inés? Álvaro no contestó. Espero. Que mamá y papá hicieron lo que pudieron. Que no era justo pedirles tanto. Que tú eras un problema. Álvaro soltó una risa amarga, de esas que no nacen de humor,
sino de resignación. Siempre he sido su problema, dijo. Porque nunca acepté sus reglas. Mi quid mirandolo. Gracias, dije, por todo. Él negó con la cabeza. No me lo agradezcas. Me lo agradecerás cuando él esté corriendo otra vez. Y ahí, en ese pasillo iluminado por luces fluorescentes, entendí la verdadera diferencia entre la familia que te toca y la familia que eliges. Una te pide que te adaptes, que te sacrificas, que calles. La otra te sostiene incluso cuando no tiene mucho que ofrecer, pero lo da todo igual. En los días siguientes, Mateo empezó a mejorar. Sus mejillas recuperaron algo de color. Sus ojos se abrían más tiempo. Y aunque seguía débil, la vida volvía a su cuerpo en pequeñas ondas, como si se filtrara por las grietas. Yo lo miraba dormir y sentía algo crecer dentro de mí. Fuerza. No la fuerza de quien lucha, sino la fuerza de quien ya ha visto lo peor y aún así sigue de pie. Pero la calma no duraría. Porque mientras Mateo avanzaba, otra tormenta se estaba formando. Una que no venía del hospital, ni de los médicos, ni de la enfermedad, venía de mi propia familia. Y todavía no sabía que lo que estaba por venir iba a romperlos a ellos, pero por fin iba a reconstruirme a mí. La calma que habíamos empezado a construir alrededor de Mateo era delicada, como una pompa de jabón que brillaba con la luz correcta, pero podía romperse con el más leve roce. Y ese roce llegó antes de lo esperado. Una mañana, mientras yo le daba a Mateo pequeños sorbos de agua y él jugaba con sus dedos en silencio, sonó mi móvil. Era mi madre. Miré la pantalla sin contestar. Mateo levantó los ojos, todavía cansados pero atentos. Mamá, tu teléfono. Sí, cariño, dije en voz baja. No es importante, pero lo era. O mejor dicho, sabía que traería algo que removería las aguas. Dejé que el teléfono sonara hasta que se detuvo, pero apenas pasaron 2 minutos antes de que comenzara otra vez, esta vez con el nombre de mi padre. Daniel entró en la habitación en ese momento. Notó mi expresión derrotada y dejó una bandeja con comida en la mesita rodante. ¿Otra vez?, preguntó. Asentí. Voy a contestar. No ahora. Él no insistió. Sabía que había luchas que una mujer tenía que enfrentar cuando estuviera lista, no cuando el reloj lo dictara. Pero cuando Álvaro llegó con su café de siempre y su energía silenciosa, el teléfono vibró de nuevo. Esta vez fue un mensaje. Luego otro. Y otro. La pantalla se llenó de notificaciones como si quisiera estallar. Álvaro las leyó desde la distancia. Problemas en la corte real, bromeó sin humor. Suspira, cansada. Quieren que vaya a verlos. Dicen que necesitan hablar conmigo. Que esto no puede seguir así. Gracias, dije. Pero esta conversación es mía. Daniel me tocó el brazo. No dejes que te hundan. No lo harán, respondí. Caminé por el pasillo, sintiendo cada paso como un latido acelerado. Pasé por la máquina de café, por la sala de juegos vacía, por un par de médicos discutiendo un caso. Todo era normal excepto el peso que llevaba en el pecho. Cuando entré en la sala de espera, los vi. Mi madre, impecable como siempre, aunque sus ojos tenían un brillo inquieto. Y mi padre, de pie junto a ella, con las manos cruzadas a la espalda, como si estuviera a punto de regañar a un empleado, no de hablar con su hija. Por fin, dijo mi madre. Hija, tenemos que hablar. No puedo estar mucho tiempo, respondí de manera firme. Mateo me necesita. Ella asintió con una sonrisa que intentaba ser dulce, pero su fragilidad la hacía quebrarse. Claro, cariño. No tardaremos. Las palabras eran suaves. La intención no. ¿Qué queréis?, pregunté directamente. Mi padre respondió primero. Hemos estado pensando en todo esto, dijo. Y creemos que estás exagerando. La palabra cayó como un cuchillo. Exagerando, repetí en un susurro mortal. Tu hijo está bien, añadió mi madre rápidamente. Eso es lo importante. No hay necesidad de generar conflictos. La boda de tu hermana no tiene nada que ver con esto. Inhalé, profundo, intentando no gritar. Mateo casi muere. Les pedí ayuda y no quisieron darla. Mi padre levantó una ceja. No es tan simple. Era una cantidad absurda. Nadie en su sano juicio entrega 95.000 euros porque sí, pero si se entregan 250.000 para una boda, respondí. Mi madre bajó la mirada un segundo, pero se recompuso rápido. Eso es diferente, dijo. Era un evento importante. No podíamos quedar mal, había compromisos. La finca no reembolsa. El fotógrafo tampoco. No funcionaba así. Mi hijo tampoco funciona así, respondí. No podía esperar. No podía posponer su operación. No podía cancelarse. Mi padre dio un paso hacia mí. Hija,
Entendemos que estés sensible. Pero no puedes responsabilizarnos. Nosotros no sabíamos que era tan urgente. Si lo sabíais, dije sin vacilar. Us lo digi. Con detalle, con informes. Con la cardióloga. Us lo mandé todo. Mi madre frunció los labios. Tuvimos que decidir entre perder una gran suma no recuperable o ayudaros. No es tan sencillo como tú crees. Sentí un temblor de indignación subiéndome desde el estómago. No era una decisión entre perder dinero y perder a un niño, dije lentamente, para que las palabras les llegaran como golpes. Era una decisión entre perder dinero y perder a vuestro nieto. Y elegisteis el dinero. Mi madre abrió la boca para responder, pero mi padre la interrumpió. No vinimos a discutir, dijo. Vinimos a pedirte que reconsideres esta actitud. Estás alejándote de la familia. Estás dejando que Álvaro te manipule. Alcé las cejas, incrédula. Álvaro os manipuló cuando os pidió que salvarais a vuestro nieto, o cuando vendió sus propias cosas para hacerlo él mismo. Mi padre apretó la mandíbula. No deberías haber aceptado ese dinero. Él no es estable, y vosotros sí, respondí. Porque lo que vi fue que un hombre con menos recursos y menos estabilidad emocional que vosotros fue capaz de hacer lo que vosotros no quisisteis. El silencio que siguió fue denso. Mi madre rompió a llorar. No nos odies así, dijo, llorando con más orgullo que pena. Lo hacemos todo lo mejor que podemos. No, respondí con calma. Lo hacéis lo mejor que sabéis. Que no es lo mismo. Mi padre se enderezó. Tu hermana está muy afectada por todo esto, dijo. No quiere que faltes a la boda. La risa que salió de mí no fue feliz, fue amarga. A la boda, repetí. ¿De verdad estáis hablando de una boda, aún? Es importante para la familia, insistió mi madre. La gente preguntará. La gente siempre pregunta, dije. Pero yo tengo otras prioridades. Y ninguna lleva vestido blanco. Mi padre dio un paso más hacia mí, intentando recuperar autoridad. Mira, hija, no, lo interrumpí. Ahora me escucháis vosotros. Sus rostros se tensaron, sorprendidos. Yo nunca levantaba la voz, nunca ponía límites. Nunca hablaba primero, pero ya no era esa mujer. Os agradezco que hayáis venido, digi. Pero Mateo está vivo gracias a Álvaro. No gracias a vosotros. Y yo no voy a permitir que entréis en su vida con esta frialdad envuelta en disculpas. Mi madre solozzò. Somos tus padres. Y yo soy madre, dije. Y elegiré a mi hijo siempre. Mi padre inhaló profundamente. Entonces, ¿no vienes a la boda? Negó lentamente. No, no voy. El golpe fue visible. Como si hubiera tirado una copa de cristal en el suelo delante de ellos. Mi madre se tapó la boca. Mi padre bajó la mirada por primera vez. Es tu decisión, murmuró. Y vuestra consecuencia, respondí. Los dejé ahí, en la sala de espera de un hospital que no habían pisado ni una sola vez por su nieto. Caminé por el pasillo, hacia la habitación donde Mateo dormía tranquilo. Y al abrir la puerta y verlo respirar, supe que había elegido el camino correcto. No el fácil, no el esperado, el correcto. Álvaro se levantó en cuanto me vio. ¿Todo bien? Sí, dije, me han perdido. ¿Y tú? Yo, me he encontrado. Él sonrió, cansado pero sincero. Entonces vamos bien. Me acerqué a Mateo, besé su cabeza y sentí el calor de su piel. Ahí estaba mi familia. No perfecta, no rica, pero real. Y mientras la noche caía sobre la ciudad, supe que la próxima tormenta no me asustaría tanto. Porque ya había aprendido a sobrevivir a una. Las horas después de la confrontación con mis padres se sintieron como un eco prolongado, una vibración que seguía resonando incluso cuando intentaba concentrarme en Mateo. Era como si una parte de mí hubiera cerrado una puerta que llevaba años abierta, y ahora el silencio que quedaba detrás era tan extraño como liberador. Mateo dormía tranquilo, su pecho subiendo y bajando con un ritmo que ya no parecía frágil, sino firme. A veces hacía un pequeño ruido, un suspiro, y yo me acercaba rápido por instinto, solo para confirmar que seguía allí, conectado a la vida en esa manera suave y real que solo los niños conocen. Daniel estaba sentado en el pequeño sofá junto a la ventana. Sostenía un libro que llevaba días sin avanzar. Su mirada no estaba en las páginas, sino en nuestro hijo. Cada tanto me observaba, como si temiera que yo me desmoronara en cualquier segundo. Pero algo en mí había cambiado tanto que ni siquiera yo sabía cómo describirlo. Álvaro, por su parte, había vuelto esa tarde a su casa para ducharse, descansar unas horas y traer ropa limpia para todos. Pero antes de irse, me miró con esa mezcla de cariño y gravedad que solo él podía expresar sin palabras. Llámame si pasa cualquier cosa, dijo,
apuntándome con el dedo como si fuera una orden. Prometido, respondí. Cuando se fue, sentí el hueco de su ausencia, no como una dependencia, sino como el vacío que deja a alguien que se ha convertido en un pilar inesperado. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris, tan gris que parecía un espejo de lo que había sido mi vida durante años. Opaco, uniforme, sin matices. Pero Mateo despertó con una pequeña sonrisa, y eso fue suficiente para iluminarlo todo. Desayunó unas cucharadas de yogur mientras veía dibujos animados en la tablet. Su risa era más suave que antes, menos explosiva, como si su cuerpo aún tuviera miedo de gastar demasiada energía. Pero estaba ahí. Su alegría, su vida, su esencia. El médico vino después de la ronda y se paró a los pies de la cama. Está avanzando mejor de lo esperado, dijo. Si sigue así, en unos días podríamos trasladarlo a planta. Miré a Daniel, que soltó el aire como si lo hubiera contenido desde la cirugía. Yo asentí, sin atreverme a sonreír del todo, pero con una esperanza que empezaba a tener forma. Cuando el médico se fue, Daniel se acercó a mí. ¿Estás bien?, preguntó con suavidad. Estoy aprendiendo, respondí. ¿Aprendiendo qué? Que no necesito cargar con cosas que no son mías. Él me miró como si estuviera frente a una nueva versión de mí, una que admiraba, una que necesitaba tiempo para conocer. Hacia media mañana, Mateo se quedó dormido después de un esfuerzo pequeño, pintar con rotuladores. Yo me quedé a su lado, acariciándole la frente, sintiendo como la tensión se drenaba poco a poco. Daniel salió a buscar café, y por un momento, el cuarto quedó envuelto en un silencio casi sagrado. Fue entonces cuando pensé en la boda. No en la celebración en sí, sino en lo que simbolizaba. El punto culminante de una narrativa que nunca había sido la mía. La perfección fingida, el brillo artificial, el teatro donde yo siempre había sido un personaje secundario. Me pregunté cómo estaría Inés. Su día especial se acercaba. Las fotos, los videos, los discursos. Todo listo para impresionar a un mundo que jamás pedía la cuenta de lo que se escondía detrás del decorado. Pero yo ya no pertenecía a esa obra. Al mediodía, Álvaro volvió con bolsas. Trajo ropa limpia, comida casera que sabía a hogar y no a cafetería de hospital, y un sobre doblado. Lo puso sobre la mesa sin decir nada. ¿Qué es eso?, pregunté. Dinero, dijo. Un par de mis amigos pasaron por la gasolinera esta mañana. Me lo dieron. Dicen que te lo quedes para los días que vienen. Que seguro hay gastos. Me llevé una mano a la boca. No pueden hacer esto. No les conozco ni siquiera. Álvaro se encogió de hombros. Ellos tampoco conocen a tu hijo. Pero eso no les ha importado. Ese tipo de bondad me desarmaba. No sabía cómo sostenerla sin llorar. Y aún así, cada gesto hacía que un hilo invisible dentro de mí se fortaleciera. A media tarde, Mateo pidió que le leyéramos un cuento. Daniel le leyó una historia sobre un elefante valiente, y Álvaro se sentó en silencio escuchando. El contraste entre Daniel leyendo con voz suave y Álvaro, grande, tatuado, con esas manos curtidas reposando sobre sus rodillas mientras prestaba atención como un niño, me conmovió de una manera difícil de explicar. Era auténtico. Era real. Era familia. Pero las tormentas no piden permiso para regresar. Mientras leíamos, el teléfono de Álvaro vibró. Él lo miró de reojo y su expresión cambió, no de miedo, sino de molestia profunda. ¿Quién es?, pregunté. Tu padre, respondió. Otra vez. ¿Qué quiere ahora? Que hable contigo. Y conmigo, dijo con los dientes apretados. Dice que necesita aclarar, malentendidos, punto. La palabra me revolvió el estómago. Dile que no, dije. Álvaro negó lentamente. Lo voy a decir. Pero lo va a intentar de nuevo, te lo aseguro. Pues que pierda tiempo, respondí. Álvaro sonrió de lado. Eso mismo le dije. La tarde pasó tranquila. Mateo tuvo un pequeño bajón de energía, luego se animó otra vez. Los enfermeros vinieron, revisaron catéteres, ajustaron suero. Todo se volvió una rutina delicada, casi un baile entre cuidado y fe. Hacia las 8, salí a buscar algo de aire. El pasillo ya estaba más silencioso. Pasé por la sala de espera, donde una televisión mostraba noticias que parecían de un país lejano, porque yo vivía en un universo paralelo donde solo importaba un niño y un corazón recién reparado. Sentía el cuerpo pesado, pero la mente despierta. Y mientras caminaba, algo dentro de mí comenzó a tomar forma, una decisión. No tenía nombre todavía, pero sí dirección. Volví al cuarto y vi a Daniel dormido en la silla, la cabeza inclinada hacia atrás. Álvaro estaba mirando su móvil. Mateo dormía profundamente.
Era una imagen tan simple, tan hermosa, que sentí un nudo en la garganta. Mia suck a Alvaro. Necesito hacer algo, dije. Él me miró y asintió, como si ya lo supiera. Seguro. Sí. Cuando. Mañana. Alvaro respiro hondo. Voy contigo. No. Esto tengo que hacerlo yo. ¿Estás segura de que quieres enfrentarlos otra vez? Sí, dije sin temblar. Porque esta vez no voy a pedir nada. Esta vez voy a decir la verdad. Él me miró largo rato. De acuerdo, dijo finalmente, pero no tardes. Cuando la noche cayó completamente, el hospital se llenó de sombras largas y luces apagadas. Me recosté unos minutos en la silla junto a Mateo, sin dormir realmente, solo dejando que mis pensamientos se ordenaran. Mi hijo estaba vivo, mi familia estaba redefinida. Y había cosas que ya no necesitaba cargar. Al amanecer, cuando todo estaba tan quieto que incluso el hospital parecía contener la respiración, supe que estaba lista. Lista para algo que sería una herida. Pero también un cierre. Y aunque no sabía todavía cómo se vería ese momento, sabía que al final, cuando regresara, caminaría hacia la única familia que había luchado conmigo. Mi hijo. Mi marido. Y el hombre que, sin ser padre ni hermano, se comportó como ambos. La vida me había roto, pero también me estaba rehaciendo. Y mañana. Mañana tocaría la pieza que faltaba. La mañana siguiente amaneció con un aire frío, casi punzante, como si el día quisiera asegurarse de que estuviera despierta de verdad, no solo con los ojos abiertos. Las luces del hospital parecían más brillantes que de costumbre, y el murmullo constante de enfermeras y médicos se mezclaba con el sonido de mis propios pensamientos, que no dejaban de repetirme que había llegado el momento. Mateo dormía profundamente. Su respiración era suave, acompasada, un pequeño milagro que no me cansaba de mirar. Daniel se había levantado temprano para buscar café, y Álvaro estaba sentado en la silla de siempre, con los brazos cruzados y la mirada fija en la ventana, como si el amanecer fuera una respuesta a preguntas que llevaba demasiado tiempo cargando. Me acerqué a él sin hacer ruido. Listo, pregunt. No soy yo quien tiene que estar listo, respondió sin apartar la vista del cielo. Eres tú. ¿Cómo estás? Traig saliva. No lo sé. Pero sé lo que tengo que hacer. Él asintió, todavía en silencio, y luego me miró con una seriedad que pocas veces había visto en su rostro. Si en algún momento quieres darte la vuelta, lo haces. No estás demostrando nada a nadie. Lo haces porque lo necesitas tú. Lo sé, dije, pero voy a ir igual. Álvaro suspiró y se puso de pie. Su presencia ocupaba espacio, pero no incomodaba. Era firme, estable, como una pared que uno agradece cuando necesita apoyo. Daniel volvió justo entonces, con 2 cafés en vasos de cartón. Me ofreció uno y me tocó el brazo. Segura, preguntó. Segura, respondí. Él no insistió, simplemente asintió, me dio un beso en la sien y caminó hacia Mateo. Yo salí del cuarto con Álvaro a mi lado. Caminamos por el pasillo, cruzando el silencio matutino del hospital. La luz blanca parecía más dura que nunca, mezclándose con el olor a desinfectante que ya había aprendido a identificar como parte de mi vida diaria. En la salida del hospital, el aire fresco me golpeó la cara. Respiré profundamente, intentando guardar un poco de ese frío dentro de mí como si fuera una armadura. Subimos al coche de Álvaro. El interior olía a cuero viejo y a colonia barata, pero ese aroma me resultaba más reconfortante que cualquier perfume caro. Álvaro arrancó sin decir palabra. El trayecto fue un desfile de calles que ya conocía, pero que se veían distintas, como si yo las observara desde otra versión de mí. Pasamos por cafeterías que abrían sus puertas, por panaderías que llenaban la calle de olor a masa caliente, por personas que comenzaban su día sin saber que el mío estaba a punto de romper un lazo familiar de décadas. Cuando llegamos al edificio de mis padres, sentí un nudo en la garganta. La fachada era elegante, moderna, llena de líneas rectas y ventanas altas. Era el tipo de edificio que mi madre siempre había querido. Simple, limpio, distinguido, pero también era frío, muy frío. Álvaro apagó el motor y me miró. Voy a subir contigo, pero no voy a entrar, dijo. Me quedo en el rellano. Si los veo levantar la voz o intentar algo, entro. Sonreí sin humor. No van a hacer nada. Es que yo no confío en ellos, dijo sin rodeos. Confío en ti. Su certeza me dio un impulso inesperado. Subimos en silencio. Cada escalón parecía más pesado que el anterior. Cuando llegamos al descansillo, respiré hondo, toqué la puerta y esperé. Fue mi madre quien abrió. Estaba arreglada, maquillada, vestida como si fuera a recibir visitas importantes. No parecía una mujer preocupada por una hija con un niño recién operado.
Hola, dijo en un tono que intentaba sonar cálido. Hola, respondí. Mi padre apareció detrás de ella. Su expresión era severa, como si estuviera preparándose para una reunión tensa. Pasa, dijo. Entré. La casa estaba impecable, como siempre. Nada fuera de lugar, ningún rastro de vida real. El olor a ambientador sintético me envolvió, recordándome a mi infancia, un hogar perfecto para fotos, no para sentir. Nos sentamos en el salón. Ellos en el sofá grande, yo en un sillón individual, como si siempre hubiera estado destinada a ocupar un espacio aparte. Mi madre se aclaró la garganta. Hemos estado pensando mucho, empezó, y creemos que lo mejor es dejar todo este asunto atrás. No queremos tensiones antes de la boda. La boda. Otra vez la boda. Sentí que mi estómago se encogía. No estoy aquí para hablar de la boda, dije. Ni de tensiones. Mi padre cruzó las piernas. Entonces, ¿de qué estás aquí para hablar? Los miré a ambos. A sus rostros controlados. A sus cuerpos rígidos. A su necesidad de tener la razón en lugar de tener compasión. Estoy aquí, dije despacio, para decirles que ya entendí todo. Mi madre frunció el ceño. Entender que, hija, Que nunca fui prioridad. ni lo seré. Que podía haberos mostrado informes médicos, diagnósticos, lágrimas, y aún así hubierais elegido lo mismo. Mi padre suspiró con fastidio. Ya hablamos de eso. Era mucho dinero. No estaba siendo razonable. ¿Razonable? Pregunté, sintiendo la rabia subir como una ola lenta pero inevitable. Mi hijo estaba muriendo. Y está bien ahora, dijo mi madre. No deberíamos centrarnos en eso. Las palabras me atravesaron como vidrio. No está bien gracias a vosotros. Está bien gracias a Álvaro. A un hombre que vosotros despreciasteis durante años. Mi padre enderezó la espalda. No queremos que dependas de él. No es confiable. No es el tipo de persona con la que deberías relacionarte. Me incliné hacia adelante. Él salvó a vuestro nieto. No respondieron. No podían. Porque la verdad es un espejo demasiado claro para quienes han vivido entre reflejos distorsionados. Ayer fui al hospital, continué. Y vi algo muy simple. La vida es frágil. La vida no se compra con apariencias. La vida no sigue un guión escrito para impresionar a los demás. Mi madre bajó la mirada. Hija, no queríamos que pasaras por todo este drama. No es drama. Es realidad. Mi padre exhaló largo. Entonces, ¿a qué vienes exactamente? Apreté las manos, sintiendo mis uñas clavarse en las palmas. A decirles que su manera de amar ya no es suficiente para mí. El silencio se volvió un abismo. Mi madre lloró, pero sus lágrimas ya no me desarmaban como antes. Te necesitamos en la boda, dijo entre sollozos. No voy a ir, pero la gente hablará. Que hablen. Mi padre bajó la cabeza, derrotado por primera vez. ¿Esto es definitivo?, preguntó. Lo miré con una calma que ni yo sabía que tenía. Sí. Pero no es castigo. Es límite. Mi madre se llevó una mano al pecho. Nos estás alejando. No, respondí con suavidad. Vosotros me alejasteis hace años. Yo solo estoy dejando de fingir que no pasó. Me levant. Ellos no hicieron el menor movimiento para detenerme. Ni para abrazarme. Ni para comprender. Caminé hacia la puerta, pero antes de salir, me giré. Quiero que sepáis algo, dije. Mi vida ya no gira alrededor de vuestra aprobación. Gira alrededor de mi hijo. Y él está vivo gracias a alguien que vosotros llamasteis problema. Ellos no respondieron. No podían. Porque nada que dijeran cambiaría lo esencial. Salí y encontré a Álvaro apoyado en la pared del pasillo. ¿Todo bien?, preguntó. No, dije. Pero terminó. Álvaro asintió, leyéndome sin necesidad de palabras. Vamos, dijo, tu hijo te espera. Y mientras bajábamos las escaleras, sentí algo que no había sentido desde que Mateo cayó inconsciente en mis brazos. Ligereza. No alegría, no euforia, pero sí una ligereza nueva. Una que llegaba cuando por fin dejabas de cargar lo que nunca fue tuyo. Volvimos al hospital. Mateo dormía. Daniel me miró con una pregunta en los ojos. ¿Cómo fue? ¿Cómo tenía que ser?, respondí. Él me abrazó. Álvaro se apoyó en la pared, observándonos con una sonrisa cansada. Y ahí, en esa habitación iluminada por la tenue luz de la tarde, supe que había iniciado algo más grande que un conflicto familiar. Había iniciado mi propia vida, la real, la mía. La que apenas comenzaba. Los días que siguieron se sintieron distintos. No más ligeros, no más fáciles, pero sí más verdaderos. Era como si, al cerrar aquel capítulo con mis padres, hubiera abierto un espacio nuevo dentro de mí.
Un espacio donde por fin podía respirar sin pedir permiso, sin encogerme para encajar, sin justificar mi existencia. Mateo estaba mejorando. Cada mañana se despertaba con un poco más de fuerza, un poco más de color en sus mejillas, un poco más de vida en cada gesto. Sus ojos, antes apagados por la debilidad, ahora brillaban con una luz tímida pero firme, como si dentro de él se estuviera construyendo una nueva oportunidad. La enfermera que lo cuidaba, una mujer de cabello rojizo llamada Nuria, comentaba cada día los avances. Tiene buen tono muscular, decía. Está respondiendo bien a la medicación. Su corazón late más fuerte. Cada frase era una piedra que reforzaba el suelo bajo mis pies. Daniel se volvió casi una sombra constante en la habitación. Le leía cuentos, le contaba historias inventadas, le enseñaba juegos suaves con las manos para entretenerlo sin cansarlo demasiado. A veces me quedaba mirándolos, sintiendo una ternura tan pura que dolía de lo intensa que era. Álvaro, por su parte, venía todos los días, a veces con bolsas de comida, otras con dibujos que él mismo hacía para Mateo, trazos torpes, coloreados mal, pero llenos de intención. Mateo los guardaba en la mesita junto a su cama, como si fueran tesoros. Y yo me estaba reconstruyendo. Lenta, cuidadosamente. Pero la vida no avanza sin presentar nuevas pruebas. Una tarde, mientras Álvaro intentaba enseñarle a Mateo a inflar un globo sin reírse demasiado al ver cómo se le escapaba el aire, el médico pidió a Daniel y a mí que saliéramos un momento al pasillo. Sentí el corazón encogerse. ¿Ha pasado algo?, pregunté. No es nada grave, aclaró rápidamente. Pero sí es importante que lo hablemos. Nos llevó a una sala pequeña. Cerró la puerta. Sus ojos tenían esa mezcla de cansancio y responsabilidad que solo los médicos que cargan vidas de otros conocen. La operación ha sido un éxito, comenzó, pero la recuperación no termina aquí. Mateo va a necesitar controles constantes, revisiones cardiológicas, medicación específica durante un tiempo, y probablemente un seguimiento especial durante algunos años. Asentí, sintiendo como cada palabra se grababa dentro de mí. El problema, continuó, es que algunos de esos tratamientos no están cubiertos completamente por la seguridad social. Y aunque no estamos hablando de cifras como las de la operación, sí estamos hablando de gastos continuos. Daniel bajó la mirada. Yo respiré hondo. Quanto, pregunt. El médico mencionó cifras. Cifras mensuales. Cifras anuales. Seguimientos. Equipos. Consultas especializadas. No era imposible, pero sí pesado, lo suficiente para que cualquier familia sintiera el temblor en el suelo. Podemos con esto, susurró Daniel. De alguna forma, podemos. Lo haremos, dije. No nos vamos a hundir ahora. El médico sonrió con empatía. Lo importante es que Mateo está vivo. Lo demás, con tiempo, se resolverá. Salimos de la sala intentando mantener esa esperanza. Pero en cuanto volvimos al cuarto y vi a Mateo reír mientras Álvaro sostiene el globo sobre su cabeza, supe que la lucha no había terminado. Había cambiado de forma, sí, pero seguía ahí. Esa noche, después de que Álvaro se fuera, Daniel me tomó la mano. No quiero que sientas que estás sola en esto, dijo. No estoy sola, respondí. Te tengo a ti. Y a Álvaro. Y, por primera vez me tengo a mí. Daniel sonrió, con los ojos llenos de ese amor tranquilo que nunca había fallado. Vamos a salir adelante, dijo. Prometo que buscaremos otra forma de hacerlo. Yo asentí. No tenía fuerzas para planificar el futuro. Solo para sostener el presente. Los días avanzaron, uno tras otro, como olas que chocan contra la orilla sin dar tregua. Mateo fue mejorando lo suficiente como para salir finalmente de la UCI. Lo trasladaron a planta en una camilla pequeña. Cuando entramos en la nueva habitación, sin tantas máquinas alrededor, sin el frío metálico del área crítica, tuve que contener las lágrimas. Era como volver al mundo, pero un mundo nuevo, distinto. En la habitación, Mateo podía moverse más, podía jugar con pequeños juguetes que le trajimos, un coche rojo, un peluche viejo que había sido mío, un libro con dibujos grandes. A veces hablaba poco, otras veces se cansaba rápido, pero cada gesto era un triunfo. Álvaro trajo un regalo que hizo reír a Mateo durante 10 minutos seguidos, un coche de juguete enorme, casi del tamaño de una bandeja, con luces que parpadeaban y un mando a distancia. Esto es demasiado, dije entre risas. Déjate, respondió Álvaro, es para que lo use en casa. Este hospital no es digno de carreras. Mateo aplaudió, feliz. Y, por un instante, la habitación se llenó de algo que creí haber perdido, alegría sin culpa. Pero incluso en esos momentos luminosos, el eco de la conversación con el médico me acompañaba.
Los gastos. Los seguimientos. Un futuro incierto. Una tarde, cuando Mateo dormía la siesta y Daniel salió a por una sopa, Álvaro se sentó a mi lado, con los brazos cruzados y la mirada fija en el niño. ¿Qué pasa por esa cabeza tuya?, preguntó. Sabía que no podía mentirle. Los gastos, dije. Todo lo que viene. Asensio. Lo imaginé. Me quedé en silencio unos segundos antes de continuar. No quiero que vendieras tus cosas por nosotros. No quiero que sigas cargando con esto. Él giró la cabeza y me miró fijamente. Escúchame bien, dijo. Yo no cargo, yo decido. Y tú no eres una carga. Mateo tampoco. Pero, no hay peros, interrumpió. Si tú no hubieras tenido a tus padres encima toda la vida, ya sabrías esto. La gente que te quiere de verdad no te hace sentir deuda. Te hace sentir acompañada. Mis ojos se llenaron de lágrimas inesperadas. Estoy cansada, confesé. Muy cansada. Normal, dijo. Pero estás de pie. Y no estás sola. No dije nada. No podía. Solo me incliné sobre Mateo y le acaricié el pelo, sintiendo como su respiración calmada suavizaba la tormenta dentro de mí. Los siguientes días siguieron llenos de rutinas, visitas, pequeñas mejoras. Mateo ya podía caminar un poco, con ayuda. A veces se apoyaba en mí, otras en Daniel, otras en Álvaro, que lo guiaba con una paciencia infinita. En uno de esos paseos por el pasillo, Dani le dijo, cuando estés fuerte, vamos a ir al parque a ver patos. Sí. Mateo sonrió débilmente. Álvaro también. Si él quiere, respondí. Quiero, dijo Álvaro desde atrás, con una sonrisa. Esa simple escena me derritió el corazón. Una familia. No la que yo tuve. La que estaba construyendo. Pero no todo podía ser calma. Una tarde, cuando regresé de comprar algunas cosas fuera del hospital, encontré a Daniel serio, sentado en la silla, con el móvil en la mano. ¿Qué pasó?, pregunté. Es tu hermana. Mi quid inmóvil. Una ola de cansancio me recorrió. ¿Qué quiere ahora? Daniel me entregó el móvil. Era un audio. Respiré hondo y presioné play. La voz de Inés sonó temblorosa. Necesito hablar contigo. Es algo urgente. Algo sobre mamá y papá, y sobre ti. Por favor, llámame. No es lo que crees. El audio terminó. Me quedé quieta, con el corazón golpeando en un ritmo distinto al de Mateo. Álvaro entró en la habitación en ese momento, y cuando vio mi cara, supo que algo había cambiado. ¿Qué pasó?, preguntó. Mi hermana, dije. Algo está pasando. Y mientras la tarde caía lentamente sobre el hospital, una nueva corriente se movió dentro de mí. No era miedo, no era rabia. Era intuición. Una intuición profunda. Algo estaba por revelarse. Algo que llevaba años escondido. Y aunque no sabía si estaba lista para escucharlo, sí sabía que ya no era la mujer que temía a la verdad. La verdad ahora me pertenecía. Y estaba a punto de llegar. La noche cayó sobre el hospital como una manta espesa. Las luces en los pasillos se hicieron más suaves, las voces se apagaron, y el mundo se redujo al sonido constante de las máquinas que marcaban los latidos de niños en recuperación. Era un silencio que apenas sostenía la calma, como si algo debajo de esa aparente quietud se preparara para romperse. El audio de Inés seguía dando vueltas en mi mente. Su voz temblorosa, su súplica, su urgencia, no era el tono habitual de mi hermana. No era la voz de la mujer perfecta que siempre ocupó el centro de la escena, segura de sí misma, sin permitir que nada la afectara. Esta era una voz rota. Una voz que escondía algo. Sabía que no podría dormirme con ese mensaje colgando en el aire. Sabía que no podía esperar al día siguiente. Salí de la habitación cuidadosamente para no despertar a Mateo, y encontré a Daniel y a Álvaro hablando en voz baja cerca de la ventana del pasillo. Voy a llamarla, dije sin rodeos. Ambos me miraron con preocupación. ¿Estás segura?, preguntó Daniel. No, respondí. Pero tengo que hacerlo. Álvaro se cruzó de brazos, como siempre hacía cuando estaba atento a algo importante. Tenemos tu espalda, dijo. Llama. Tomé el móvil. Fui a la lista de llamadas recientes. El nombre de Inés estaba allí, brillando como una advertencia. Toqué el icono. El tono sonó una vez, 2 veces, y luego escuché su voz. Hola. Era apenas un susurro. Inés. Soy yo. Se escuchó un sollozo ahogado. Gracias. Gracias por llamar, murmuró. No sabía si lo harías. No sabía si querías escucharme. No sé si quiero, dije con sinceridad. Pero dime qué pasa. Hubo un silencio. Largo. Incómodo. Es sobre mamá, dijo finalmente. Y sobre papá. Y sobre, ¿por qué no te ayudaron? Mis músculos se tensaron. No quiero excusas, Inés.
No quiero versiones. Ya lo vivimos. No, interrumpió. No son excusas. Es algo que yo tampoco sabía, algo que acabo de descubrir. La escuché respirar hondo al otro lado. Mamá me lo dijo esta tarde. O más bien, se le escapó. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Una parte de mí sabía, desde hacía días, que esta tormenta no iba a terminar en una simple discusión familiar. Algo más profundo se estaba moviendo. Dillo exegi. Papá y mamá sabían de Mateo antes de que tú se lo dijeras. Mi quid haloda. ¿Qué? Incluso antes de que tú les pidieras ayuda. No comprendía. Inés, ¿de qué estás hablando? De que ya habían visto los informes médicos, dijo ella entre lágrimas. Mamá los recibió primero. La respiración se me cortó. Eso es imposible, murmuré. Yo los mandé después, cuando me lo pidió papá. No, dijo ella. Mamá los recibió antes. Se los mandó a alguien más. ¿Alguien más? ¿Quién? Pregunté, mi voz endureciéndose. El tío Pedro. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Pedro era el primo de mi madre, muy cercano a ellos, siempre metido en sus asuntos. Él trabajaba en administración de salud, aunque nunca habíamos tenido una relación cercana. Inés, dije despacio, midiendo cada palabra. ¿Quieres decir que mis informes, los que envié después, ya los tenían incluso antes? Sí, traig saliva. El hospital, por un momento, se desdibujó alrededor de mí. ¿Y por qué? ¿Por qué no me dijeron nada? ¿Por qué? Otro silencio largo. Más sollozos. Porque mamá dijo que no quería que tuvieras expectativas. La palabra me golpeó como una descarga eléctrica. ¿Expectativas? ¿De qué? De ellos. Me quedé completamente inmóvil, como si mi cuerpo hubiera olvidado cómo moverse. Dicen que ya habían decidido no involucrarse, continuó Inés. No querían cargar con algo tan grande. Dijeron que tú siempre has sido más sensible, más emocional, y que esto te desestabilizaría. Mamá dijo que preferían mantenerse al margen porque no querían enfrentarse a algo tan doloroso. Me llevé una mano a la boca para no gritar. Preferían mantenerse al margen, repetí con un hilo de voz. De su nieto muriendo. Sí, dijo ella, con la voz quebrada. Lo dijeron. El aire alrededor mío se volvió espeso, irrespirable. No era solo que no quisieran ayudar. Era que lo habían decidido antes de verme llorar, antes de escuchar mis súplicas. Antes de cualquier intento. Me están diciendo que ya habían tomado la decisión, antes incluso de escucharme. Sí, cerré los ojos, sintiendo como la verdad se clavaba en mí como un aguijón envenenado. No querían cargar, murmuró Inés. No querían ser responsables si la operación salía mal. Mi cuerpo empezó a temblar. Mi mente se nubló. Y hay algo más, algo peor. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Qué cosa? Pregunté. Papá dijo que no quería repetir contigo lo mismo que pasó cuando tú naciste. Me quedé sin aire. ¿Qué pasó cuando yo nací? Inés loro abiatament. Hermana, dijeron que tú también naciste con un problema. Uno leve, cardíaco, y que tuvieron que gastar mucho. Mucho más de lo que querían. Las paredes se cerraron en torno a mí. Dijeron que te llamaban la inversión fallida. Punto. Las palabras golpearon. Una vez. Otra. ¿Qué acabas de decir? Pregunté con un susurro que no parecía mío. Es lo que escuché, dijo ella, sollozando. Lo que mamá dijo sin querer. Lo que papá confirmó. Una inversión fallida. Yo. Una niña. Un bébé. Una vida que apenas empezaba. Mi visión se volvió borrosa. ¿Y por eso no quisieron salvar a Mateo? Pregunté. Inés no respondió de inmediato. Dijeron que tú siempre fuiste una carga emocional. Y que no querían que Mateo fuera lo mismo. El mundo se partió en dos. Un silencio absoluto me envolvió. No oía el hospital. No oí a Daniel. No oí a Alvaro. Solo escuchaba mi propio corazón, golpeando un ritmo que dolía más que cualquier cosa que hubiera sentido. Lo siento, dijo Inés. Lo siento de verdad. No sabía nada de esto. Y sé que no cambia lo que hicieron. Solo quería que supieras la verdad. Colgué sin decir nada. Me quedé en mitad del pasillo, respirando como si cada inhalación fuera un esfuerzo monumental. El mundo se movía a mi alrededor, pero yo estaba anclada al suelo, inmóvil, llena de un dolor tan antiguo que parecía haber estado esperando todo este tiempo para salir. ¿Qué pasó? Preguntó Álvaro, acercándose con preocupación. No pude responder. Daniel tomó mi brazo. Amor, dime algo. Y entonces exploté. La rabia, el dolor, la tristeza, el abandono, todo salió en un llanto profundo, desgarrador,
como si desde mi nacimiento hubiera estado guardando un océano entero dentro del pecho. Álvaro me sostuvo antes de que colapsara. Respira, dijo. Estoy aquí. Eso era todo lo que podía hacer. Respira. Llorar. Dejar que, por primera vez, la herida se abriera del todo. Más tarde, cuando pude hablar, lo dije con una voz rota pero llena de certeza. Ya sé por qué nunca me quisieron. Ya sé por qué no ayudaron a Mateo. Daniel me acarició la espalda con lágrimas en los ojos. Álvaro apretó los puños con fuerza, como si quisiera romper el mundo por mí. Y también sé, continué, que esta es la última vez que dejo que el pasado decida mi vida, porque en ese abismo que se abrió frente a mí, encontré algo que no sabía que tenía. Courage. El coraje para no repetir el ciclo. Para no entregar a Mateo a la frialdad que me marcó a mí. Para no vivir con la sombra de quienes nunca supieron amar. En esa oscuridad, por primera vez, vi la luz. La luz de una vida nueva. Una vida mía. Una vida sin ellos. Y mientras me calmaba, rodeada por las dos únicas personas que realmente habían sostenido mi mundo, supe algo con absoluta claridad. La verdad dolía. Pero también liberaba. Y yo acababa de liberarme. El día siguiente amaneció distinto. No porque el sol brillara más, ni porque el hospital fuera menos frío, sino porque algo en mí había cambiado para siempre. Mis padres ya no eran un rompecabezas que intentaba resolver. Ya no eran un misterio pendiente, ya no eran una herida abierta. Eran simplemente lo que siempre habían sido, personas incapaces de amar más allá de sus límites. Personas atrapadas en una forma de vida que yo había dejado atrás. Y aceptar eso, aunque doliera, era parte de mi libertad. Mateo amaneció con las mejillas ligeramente rosadas. Su respiración era estable. Su sonrisa, más frecuente. Estaba ganando fuerza, día tras día, como si su corazón nuevo, reparado, quisiera recuperar el tiempo perdido. Daniel me abrazó por detrás mientras yo lo vestía con una camiseta suave que Álvaro había traído. Nuestro niño es un luchador, dijo. Y nosotros también, respondí. Álvaro llegó más tarde, con panecillos y zumo, como si fuera un ritual que había decidido mantener por el resto de nuestras vidas. Cuando me vio, supo que algo pesado había terminado. Dormist, preguntó. No mucho, dije, pero dormí en paz. Él asintió. Eso vale más que cualquier noche completa. El médico vino cerca del mediodía con una noticia que nos hizo respirar como si hubiéramos estado conteniendo el aire durante semanas. Si todo sigue así, pueden llevarlo a casa mañana. Las palabras cayeron sobre mí como una lluvia cálida. No lloré. No hice ruido. Simplemente sentí que mi cuerpo entero decía gracias. Daniel se llevó las manos al rostro. Álvaro dijo algo parecido a una maldición, pero con una sonrisa tan amplia que me hizo reír. Al día siguiente, firmamos los papeles, recibimos instrucciones, medicamentos y un cuaderno lleno de citas médicas. Nada de eso me asustaba. Lo que habíamos superado era más grande que cualquier seguimiento. Mateo salió del hospital en brazos de Daniel, envuelto en una manta verde. Álvaro caminaba a nuestro lado, cargando las bolsas, abriéndonos camino como si fuera un guardaespaldas improvisado. Afuera, el mundo parecía igual, pero para mí era completamente nuevo. La primera noche en casa fue un torbellino de emociones. Mateo se quedó dormido rápido, agotado por el día. Daniel preparó la cena. Álvaro instaló los medicamentos en la cocina como si fuera un técnico calibrando una máquina compleja. Cuando finalmente nos sentamos, los tres alrededor de la mesa pequeña, me di cuenta de algo profundo. Ese era mi hogar. Ese era mi círculo. Esa era mi verdad. El silencio que nos envolvió no era incómodo, era cálido. Era la calma después de una larga tormenta. Hay algo que quiero hacer, dije de pronto. Álvaro levantó una ceja. Suena a plan peligroso. Quiero escribirles una carta, dije, a mis padres. Daniel se detuvo. Álvaro me miró con atención. No para culparlos, añadí. No para pedir nada. No para abrir nada de nuevo. Entonces, ¿para qué?, preguntó Daniel. Para cerrar, dije. Para cerrar de verdad. Nadie me cuestionó. Supongo que en mis ojos vieron algo decidido. Esa noche, cuando la casa estuvo en silencio y Mateo dormía profundamente, me senté frente a la mesa del comedor. Tomé un cuaderno y un bolígrafo. La luz cálida de la lámpara iluminaba el papel en blanco. No temblé. No dudé. Escribí. Escribí sobre la verdad, sobre mi hijo, sobre el precio de su silencio, sobre el costo de mi renacimiento, sobre el límite que había puesto. Les dije que no guardaba más rencor, que no buscaba justicia ni disculpas.
Que simplemente ya no quería vivir en un lugar donde mi vida era una comparativa constante. Les deseé paz. Aunque yo ya no caminara con ellos. Doblé la carta. La guardé en un sobre. Y la dejé en un cajón donde no tendría que verla todos los días, pero que me recordaría que ya no tenía deudas con el pasado. La siguiente semana fue una mezcla de cansancio, risas, medicamentos y visitas al médico. Mateo mejoraba cada día. Caminaba más firme. Jugaba con más energía. Su risa se volvió más clara. Su corazón latía fuerte. Una tarde, mientras él dormía la siesta, Daniel fue a comprar algunas cosas y Álvaro se quedó conmigo en el salón, con un café en mano. «Hay algo que tengo que decirte», murmuró. Lo miré, algo preocupada. «No es malo», dijo rápido. «Al contrario, Dime. me alegro de haber quedado fuera de esa familia hace años», dijo, «porque gracias a eso pude estar aquí cuando me necesitabas». Lo miré en silencio. «Tú no sabes lo que significas en todo esto», le dije. «Sin ti, no estaríamos aquí. Mateo no estaría aquí». Él se pasó una mano por la cara, avergonzado. «No exageres». «No exagero», respondí. Hubo un silencio suave. «Eres parte de esta familia», dije finalmente. Él bajó la mirada, con algo brillando en los ojos. «Gracias», murmuró. Nadie me había dicho eso en años. Y lo supe con una certeza tranquila. Álvaro no nos había salvado solo a nosotros. Había encontrado también un lugar para él. Los días siguieron así. Mateo fortaleciéndose. Daniel retomando pequeños ritmos. Yo reconstruyéndome. Álvaro visitándonos cada tarde. La vida, por primera vez, se sentía como algo que yo misma estaba eligiendo. Semanas después, una tarde tranquila, con la brisa entrando por la ventana y Mateo pintando en el suelo, el timbre sonó. Daniel abrió. Era un mensajero, con un sobre, de mis padres. Lo tomé con manos firmes. No lo abrí de inmediato. No tenía prisa. Ya no había heridas que me controlaran, solo curiosidad. Cuando lo abrí, no había un perdón. No había un reconocimiento, no había amor. Solo una tarjeta de boda agradeciendo mi comprensión ante mi ausencia. Ni una palabra sobre Mateo, ni una palabra sobre la verdad. Sonreí. No de tristeza. De confirmación. Cerré el sobre. Lo dejé sobre la mesa, lo dejé ir. Luego miré a Mateo, que me sonreía con la cara manchada de pintura roja, y sentí que nada más importaba. La familia que había perdido no era nada comparada con la que estaba ganando. Y así, en silencio, sin drama, comprendí que mi historia no era una caída, era un renacer. No agradezco lo que viví, pero agradezco lo que aprendí. Agradezco haberme elegido a mí. Y haberlo elegido a él, porque cuando lo veo respirar con fuerza, sé con absoluta claridad que todo lo que perdí no se compara con lo que gané. Al final, no quedaban flores de boda, ni discursos, ni mesas elegantes. Solo quedaba un niño con un corazón fuerte y una madre que aprendió a dejar atrás lo que no la cuidaba. La vida siguió sin pedir permiso, y yo seguí con ella, paso a paso, sin mirar atrás. A veces, cuando Mateo ríe, recuerdo la verdad que descubrí. No todos aman bien. Pero algunos aman suficiente para salvarte.